Decía el poeta, así como la luz, sin dejar de ser luz, se descompone en varios colores, la verdad, sin dejar de ser verdad, se descompone en varios criterios. Estoy preocupado por la reforma al Poder Judicial. Y estamos preocupados porque no se trata solo de modificar algunas cuantas hipótesis que establece la Constitución, sino estamos preocupados por el modelo de país que se está desarrollando. Desde hace 2 años advertimos que cuando se quiere generar una autocracia, es decir, que la voluntad de un solo hombre se imponga sobre los demás, nos debe llamar a la reflexión y nos debe llamar a combatir esa reflexión. Hemos visto que hay un control absoluto sobre el Poder Ejecutivo, pero ese ya lo va extendiendo poco a poco a los órganos constitucionales autónomos, reduciéndole su capacidad operativa, reduciéndoles recursos económicos y nombrando personas afines, quienes no tienen la más remota idea de cómo resolver los temas que ahí legalmente deben resolverse. Hay un control sobre el Poder Judicial, el que la Suprema Corte de Justicia haya avalado algo que nosotros consideramos inconstitucional y le haya rehecho la pregunta al presidente, solo nos da un viso de lo que puede pasar si es que este poder llega a ser sometido completamente y absorbido por el Ejecutivo Federal, como lo han sido las cámaras de senadores y de diputados. Estamos frente a un peligro latente de que de alguna forma la división de poderes ya no impere en este país. Creo que el documento que hoy nos ocupa implicaría una revisión más profunda. Creo que la Suprema Corte debe tener facultad de revisar los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura. Creo que la Suprema Corte no debe renunciar a que los jueces y magistrados que son nombrados o son destituidos injustamente puedan elevar un recurso ante la Suprema Corte para ser revisados. Creo, y es uno de los temas más delicados, que no debe haber una facultad exclusiva en la Corte para crear tribunales especiales que resuelvan asuntos graves en materia de violación a los derechos humanos, por 2 razones. Porque en este país, cuando nace la Constitución de 1857 y lo retoma la Constitución de 1917, no debe de existir tribunales especiales para juzgar absolutamente nada. Si una persona debe ser juzgada o un grupo de personas deben ser juzgados por tribunales previamente establecidos, con leyes previamente publicadas y expedidas anteriores al hecho. Hoy no se puede crear un tribunal especial por decisión de ningún órgano del Estado, y eso incluye a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué? Porque no se ha quedado perfectamente claro qué quiere decir graves violaciones a los derechos humanos. Porque si nos concretamos a escucharla de manera general, lo que estaremos viendo es que cualquier violación a la ley se puede considerar una violación grave a los derechos humanos y por lo tanto se podrían implementar tribunales especiales para juzgar a personas específicas. Y esto no nos traería más que una persecución, un terrorismo de Estado que permitiría que cualquier persona pudiera ser amenazada de ser juzgada por un tribunal que hoy ni siquiera existe. Y por último, la carrera judicial. Si bien es claro que ha habido señalamientos de nepotismo y de que muchos jueces y magistrados, incluyendo integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, tienen familiares trabajando, lo que debemos de hacer
es revisar los exámenes de admisión, la carrera judicial, sancionar a quien contrate a una persona que no tenga la capacidad para desarrollar su cargo y no solamente porque es su familiar. Creo que debemos ir más allá de eso y no solamente excluir a todas aquellas personas que legítimamente se graduaron, han hecho la carrera judicial y se encontrarán con el impedimento grave de que alguno de sus familiares ya trabaja en el Poder Judicial. Por lo tanto, mientras esa persona siga ahí, nunca podrán ser contratados.